Pues bueno, les doy la bienvenida a nuestra primera sesión síncrona del módulo 3. Mi nombre es Wendy Lucía Rodríguez Álvarez y voy a ser la facilitadora, la asesora virtual del módulo que ustedes actualmente están cursando. Me da muchísimo gusto conocerlos. Me da gusto que hayan llegado también a mi sesión. Es la primera vez que la voy a agendar a esta hora y este día sobre todo. A mí me gusta trabajar generalmente mis sesiones los días lunes o los días martes, a más tardar a esto de las 8 o 9 de la noche, porque yo considero que a esa hora ustedes ya están un poquito más relajados, quizá ya no tienen tantas ocupaciones en cuanto a cuestiones de trabajo, cuestiones personales. Me parece que es una idea que pudiera ser para también para este grupo. Pero no sé, ustedes díganme, ¿está bien que trabajemos a las 8, 8:30 de la noche quizá? Los días lunes y martes. Ya sea lunes o martes, les digo, yo agendaría la sesión. Ojalá pudiera ser también el lunes. Espero que me puedan aquí escribir en el chat. Está Mari e Ivette escribiéndome aquí en el chat si gustan. Ok, Ivette me dice que no hay ningún problema y que le parece bien. Perfecto. Mari y María Candelaria, si tienen ustedes alguna otra sugerencia, adelante. Adelante, yo los escucho. Les decía, en esta ocasión solamente lo dejé para miércoles porque yo esperaba los lunes a las 8. Perfecto, gracias, Mari. Yo esperaba que ustedes se fueran conectando y ver, dependiendo de lo que diga la mayoría, no tengo problema. Ok, entonces podría ser los lunes a las 8, ¿sí está bien? 8 más tardar 8:30, ¿sale? Para que se puedan ir conectando. Entonces les decía, a mí me gusta trabajar esos días, los días lunes, tempranito, bueno, más bien en la noche, porque yo sé que a veces temprano muchas son las ocupaciones que a veces llegan a atender y se les puede complicar. Entonces, solamente en esta ocasión, esta primera semana, lo agendé para miércoles, esperando que ustedes se pudieran conectar entre lunes y martes y empezaran a ver los mensajes. Solamente por eso. Pero ya los demás días trabajaremos en el horario que les comentaba, el lunes a las 8, 8:30, más o menos. Pues bueno, esta es la presentación que les traigo para el día de hoy. La presentación que les preparé. Ok. Bien, les decía, este es mi nombre. El grupo en el que estamos trabajando es el 071 y por eso es la sesión para este grupo. El orden del día con el que vamos a trabajar, primero les daré la bienvenida a módulo 3 ya de manera un poco más formal. Vamos a revisar el propósito de esta sesión, haré una sesión de actividades no tan breve, aunque les anoté que es no está tan breve, y después haremos unas recomendaciones, les voy a hacer unas recomendaciones en cuanto al foro, unas sugerencias generales y el aspecto para dudas y comentarios. Tendremos un momento para las dudas y comentarios. De cualquier manera, yo les sugiero que conforme vamos teniendo la sesión, la vamos desarrollando y van viendo las actividades, si tienen dudas, las pueden, ir compartiendo en el chat para que así las pueda ir revisando al mismo momento que vamos haciendo la actividad, la revisión de actividades. ¿Ok? Pues bueno, entonces les comparto. Este es el módulo 3 de manera muy, muy general. Acuérdense que estos módulos, el módulo 1, 2, 3, 4 todavía, son de las bases, son las bases para pues todo lo que se va a desarrollar en los diferentes módulos subsecuentes. Entonces, la unidad 1 en esta ocasión se titula La representación de un suceso histórico desde distintos ámbitos y lenguajes. En la unidad 2, que va a ser la semana también número 2, es el estudio de los fenómenos naturales desde una perspectiva interdisciplinaria. En la semana número 3, la unidad 3, el análisis de fenómenos sociales desde diversas disciplinas. Y al final, la semana 4, va a ser una semana en donde vamos a integrar todos estos saberes que ustedes adquirieron en semana 1, semana 2 y en semana 3, ¿ok? Pues bueno, de manera muy general, les comento estos módulos, este módulo, sobre todo en el módulo número 3, lo que ustedes van a hacer es seguir leyendo, pero lo importante es que van a poder expresar.
Van a ustedes a leer, van a comprender esos textos que vamos a revisar y van a procesar esa información de modo que puedan tener ustedes una opinión, un punto de vista sobre cualquier tema, de diferentes temas que vamos a estar abordando a lo largo de estas 4 semanas. Entonces, muy importante que ustedes siempre sean auténticos en sus ideas. En Internet vamos a encontrar infinidad de actividades que podemos copiar y pegar. Sin embargo, no le estamos preguntando a esas personas que estaban compartiendo en Internet, les estoy preguntando a ustedes sobre cada una de las actividades. Entonces, las reflexiones tienen que ser de ustedes, ideas de ustedes, y ahorita les voy a explicar cómo podemos también trabajar esta parte de citar a un autor o darle crédito a los autores para evitar incurrir en plagio, que luego puede ser el problema por el que ya módulo 3 no lo, pues no lo terminan completo o no lo terminan adecuadamente, pero bueno, lo podemos evitar y les voy a platicar cómo. Entonces, de manera general, este es el módulo 3. Esta es la bienvenida a la unidad 1, les decía, se denomina la representación de un suceso histórico desde distintos ámbitos y lenguajes. Lo que vamos a hacer en esta semana, en esta unidad, van a aprender cómo esos sucesos históricos pueden reconstruirse y también comunicarse de diferentes maneras. Van a analizar ustedes tanto posturas de autores como van a interpretar esas posturas y van a identificar también la intención, porque un autor tiene cierta intención en crear un texto, en compartirlo, hacia quién va dirigido. Entonces, hay diferentes elementos que van a aprender ustedes a identificar de un texto que quizá antes no lo habíamos hecho, ¿no? Quizá no prestábamos atención en esos detalles, ahora sí, ahora lo van a trabajar, de modo que ustedes puedan reconocer que el conocimiento científico, que el conocimiento, perdón, puede ser científico o no científico. Ahora, vamos a continuar con los aprendizajes obtenidos de módulo 2. Por eso les decía, son como las bases estos módulos, pero también se van siguiendo. Este módulo 2 nos dejó cierta experiencia, ciertos conocimientos, empezamos con las redacciones y demás. Ahora nos vamos a enfocar más en reflexionar sobre historia y sobre todo el conocimiento. El propósito de mi sesión es orientar los conocimientos que ustedes ya tienen en el logro de actividades precisas que cumplan con lo requerido en las rúbricas, ¿ok? Por eso también realizamos esta sesión para que se vayan ustedes orientando y vayan teniendo idea de lo que se debe de entregar. Bien, esta es la actividad integradora número 1. No hay un formato que descargar. La tablita que yo les estoy anexando junto en la parte de la derecha de su pantalla es una tabla que contiene los elementos que necesitan incluir dentro de su documento que ustedes van a crear. Entonces aquí, si van ustedes a partir de cero, un documento en Word, en donde van a empezar. Primero lo que vamos a hacer es leer los textos. La muerte tiene permiso y la política agraria. Para empezar a trabajar la actividad integradora 1, un hecho histórico, diferentes perspectivas. Después, la primera pregunta, después, yo les sugiero que siempre incluyan una portada en donde tenga el nombre de ustedes, el nombre si usan el mío, el nombre de la actividad, la fecha de entrega, y bueno, si le quieren agregar una imagen, estaría muy bien, si no, con que contenga la información que les voy a comentar ahorita, va a ser suficiente, pero sí la portada le da una mejor presentación. Después, ya que hicieron, perdón, la portada, ahora van a poner la primera pregunta que va hasta arriba del documento, en la primera hoja. ¿Qué sabes sobre la reforma agraria? Si no sabes, yo les sugiero que empiecen a indagar. Quizá la pregunta incluye, ¿qué sabes sobre la reforma agraria? Y ustedes dicen, no, no sé, no tengo mucho conocimiento, pero de acuerdo al texto, de acuerdo al título, perdón, yo comprendo que quizá se enfoca a la parte del campo, a la parte de las tierras, etcétera. Entonces puede ser algo así, ¿no? De modo que no nada más sea el no sé o no tengo idea, sino como que qué les viene a la mente con la parte del título. Para que les decía, empiezan un poquito como a redactar. Después que hacemos una lectura comprensiva, comprendemos completamente los elementos, sugiero que primero lean la tabla para que sepan qué es lo que van a identificar en el texto, para que no vean como que a ciegas, ¿no? Primero, van a identificar el autor, la fecha en la que se escribió. Si hay elementos que no encuentran dentro del texto, yo les sugiero que hagan una revisión ahora sí en internet, pero no tal cual que busquen la actividad completa, sino que buscan la fecha en que se escribió La muerte tiene permiso o la fecha en la que se escribió la política agraria, para que ustedes puedan complementar esta información si es que no vienen en el texto.
Hay información que también tenemos que interpretar, no toda va a venir como tal. El mensaje del autor que quiere transmitir es, les digo, a veces no aparece como tal, sino es por medio de la lectura analítica, la lectura comprensiva, es como ustedes van a poder adquirir estas ideas para colocarlas en la tabla. Entonces, de ambos textos tienen que indicar autor, fecha en la que se escribió, tipo de texto, mensaje que quiere transmitir el autor, público al que se dirige, contexto o momento en que se escribió, es decir, qué estaba sucediendo en ese momento en que el autor empezó a crear su obra o su libro, ¿no? Esta parte del texto. Si incluye el texto, gráficas, tablas o apoyos estadísticos. Incluye o no incluye, solamente hay que mencionarlos. Ideas principales, yo les sugiero que las pongan así tal cual. Ideas principales y líneas. Que no sean nada más una, sino que sean de 2 a 3 ideas principales de lo mismo, ideas secundarias, que se note la diferencia de una idea principal de una idea secundaria. Ideas principales son las que llevan el mayor peso en un párrafo, las ideas secundarias son como las que van agregadas para que se comprenda mejor la idea. Entonces, aquí solamente hay que separar las principales que ustedes consideran que son más importantes del texto, cuáles serían las secundarias, quiénes son los autores, quienes participan en cada una de las obras, las acciones que se describen, qué es lo que fue pasando, puede ser hasta una secuencia, ¿no? ¿Qué pasó primero, qué pasó después y qué pasó al final? Postura del autor frente al suceso del que habla, es decir, ¿cuál es su postura? ¿Se muestra interesado, se muestra molesto, se muestra preocupado por lo que estaba pasando en ese momento? Ustedes también lo van a interpretar. La opinión, ¿cuál es, perdón, tu opinión? ¿Cuál es tu opinión sobre el texto? ¿Qué te pareció? ¿Es algo interesante? ¿No es interesante? ¿Qué te llamó la atención? ¿Con qué te quedas? ¿Qué es lo que aprendiste? Todo eso lo pueden ir incluyendo primero de cada uno de los textos y al final tu opinión sobre la reforma agraria. Ya ahora sí van a tener conocimiento porque los dos textos se enfocan a la reforma agraria, entonces sobre eso van a tener conocimiento para que puedan expresar la última parte. Entonces les decía, ya que revisaron esto, van al texto, lo empiezan a leer para que identifiquen elementos y los puedan ir colocando conforme van haciendo la lectura. Después, ya que llenaron ahora sí toda su tablita, esta que yo les estoy compartiendo, van a continuar. Tenemos la pregunta, luego la tabla y ahora en 8 a 10 renglones van a darme respuesta. ¿Qué información desconocías respecto a la reforma agraria? Es decir, que no tenías ni idea, ¿no? ¿Y cuál conociste con la lectura de estos textos? ¿Qué te pareció interesante? ¿Qué es lo que te llamó la atención? ¿Con qué te quedas? ¿Ok? Una vez que ya tienen todo lo anterior, tanto la primera pregunta, la redacción de la tabla y este análisis de 8 a 10 renglones van a hacer una reseña comparativa. Tienen los dos textos. Lo que van a hacer primero es, en la reseña comparativa, es identificar, van a describir, perdón, primero de qué habla la muerte tiene permiso. Después, de qué habla la política agraria. Después de que ya definieron cada uno de los textos, de manera breve, de manera sencilla, tampoco tan breve de una línea, me refiero a breve de 5, 6 renglones. Después, ahora sí, van a explicarme en qué se parecen, cuáles son las semejanzas, en qué se parece en el tema, quizá en algo que abordaron de una manera igualita, pues bueno, lo van a indicar, y en qué son diferentes. Quizá aspectos que ustedes identificaron que lo pueden ver hasta en la misma tabla, ¿no? Identifiqué que la política agraria es realmente esto, la muerte tiene permiso es esto y por eso se hacen diferentes. Y finalmente, tenemos ya toda esta información, lo que van a agregar. Al final de todas estas actividades necesito que ustedes compartan cuál es su punto de vista, con qué se quedan, cuál es la lectura que más les llamó la atención, qué es lo que aprendieron, ¿ok? Su punto de vista siempre es importante en una reseña comparativa, en la parte que estamos agregando, porque ustedes son los autores de esa reseña, entonces es importante que el autor también mencione cuál es su punto de vista o su opinión sobre estas lecturas. ¿Ok? Pues ya aproximadamente la reseña les quedará como de una cuartilla. Una cuartilla sería una página aproximadamente. Entonces, pueden ocupar elementos para esa descripción que les comentaba, pueden ocupar elementos de que están en la tabla, los pueden retomar de ahí. Les decía también pueden hacerlo del cuestionamiento de 8 a 10 renglones que desconocías y que conociste también lo pueden incluir de modo que entonces sea una redacción un poco, pues no breve,
pero tampoco es extensa. ¿Ok? El punto de vista en la reseña, pues sí, exactamente, le van a dar una conclusión, pero el punto de vista es de ustedes, ¿no? La conclusión es de ustedes. No va a ser una conclusión que ustedes van a encontrar en internet o que ustedes van a encontrar en los textos, sino que la interpretación que ustedes le dan a esas obras, la conclusión exactamente, Ivette, sería su punto de vista. Así es. Ahora sí, guarden el archivo con la nomenclatura solicitada, apellidos, guión bajo, nombre o sus nombres, guión bajo, abreviación de módulo 3, semana 1, actividad integradora número 1. Y bien, pasamos a la actividad integradora número 2. Esta es un poco más sencilla, quizá el otro es un poco más laborioso porque es la tabla, son las lecturas, etcétera. Esta es un poquito más sencilla. Primero, la actividad se llama Interpretar el mundo. Van a iniciar leyendo La enfermedad de todos los tiempos. Es un texto muy, muy interesante. Y después van a descargar el documento donde van a marcar en cada una de las casillas la respuesta para cada una de las preguntas, pero se los voy a compartir. Denme un momentito. Voy a quitar mi pantalla y les voy a compartir el texto para que ustedes me vayan siguiendo para que sepan también qué es lo que vamos a entregar. Si es que todavía no han visto qué es lo que se debe de hacer, pues bueno, ustedes tienen el momento ahorita para checarlo. Yo les sugiero también que vayan revisando todos los recursos de la semana. Acuérdense que si revisan los recursos de la semana, si realizan participaciones en el foro aprendiendo, si empiezan también con sus actividades formativas, todo eso al final les acumula un 5% a su promedio. Entonces, ese 5% pues puede ser como definitivo, ¿no? El que va a ayudarles a incrementar su promedio, sobre todo para pasar el módulo quizá. Entonces, todo eso váyanlo realizando para que puedan ir sumando ese puntaje, ¿sale? Ahora sí, se los voy a compartir. Es que hoy como que mi lab está un poquito lenta, pero bueno, ya. Ahora sí, lista. Y aquí está. Perfecto. Entonces, esta es la actividad integradora número 2. Esta sí hay un formato. Este formato sí lo pueden descargar y solamente hay que irlo llenando. Tenemos diferentes aspectos que se van relacionando. De hecho, primero leyeron la enfermedad de todos los tiempos. Después, cada uno de estas oraciones que vienen acá, lo que tienen es que son fragmentos de la historia. Entonces, solamente van a leerlo y van a indicar, por ejemplo, Horacio tiene cáncer. Hace días que no está en la escuela. Primero porque estaba en estudios para el diagnóstico. Ahora no ha venido porque está recibiendo un tratamiento que seguramente le quitará la vida antes de que el cáncer lo haga. Así que esto es parte del texto que ustedes van a leer y solamente hay que indicar sí o no, si el lenguaje es claro, si es una situación de la vida cotidiana, si la idea es clara, si la afirmación sobre el tratamiento tiene una evidencia científica que presenta quien lo afirma, si la afirmación sobre el tratamiento es una creencia de quien la dice, sí o no, solamente en cada una de las líneas. Y así, son diferentes fragmentos, les decía, está el fragmento, el de Horacio, está el B, está el C, y está el D. Ya una vez que hicieron ya contestaron esas tablitas en donde indicaron cada una sí o no, van a responder a ciertas preguntas que vienen en la parte de abajo. De una extensión de 3 a 5 líneas, siempre les pido que se apeguen mucho a las 3 a 5 líneas porque, bueno, lo que indican las extensiones, ¿no? Porque en las rúbricas así se maneja, así dice que el alumno pudo contestar la respuesta en 3 a 5 líneas y eso es lo que muchas veces determina pues la calificación. Entonces, ¿qué opinas? ¿El cáncer es una enfermedad que se provoca por el estilo de vida que lleva la persona que la padece o es porque se heredó o lo heredó, ¿no? Escribe, el porqué de tu opinión. Siempre hay que indicar por qué. Pues me parece que el estilo de vida, que el cáncer es provocado por el estilo de vida, ¿ok? O me parece que es por herencia y siempre indicando por qué. Porque o debido a que lo he conocido, lo he leído, lo he investigado, etcétera. Todo eso hay que colocarlo para que sean 3 a 5 líneas. Después, para tu respuesta anterior, ¿tienes alguna evidencia o es únicamente lo que piensas? Si tienes alguna prueba, escríbela.
Es decir, que conozcan algún caso, que hayan leído, que hayan escuchado, etcétera, pues bueno, hay que colocarlo aquí para complementar la idea que venía en la parte de arriba. Después escribe 2 formas diferentes de ver el origen del cáncer que se presenta en la lectura. También hay que partir de la lectura para que podamos realizarlo. Y ahora sí, viene esta parte en donde ustedes van a indicar, a seleccionar, perdón, 2 de las siguientes ciencias sociales: economía, sociología, ciencia política, derecho, historia o antropología. ¿Qué van a hacer? Van a buscar en internet, ya que seleccionaron estas 2 ciencias, por ejemplo, no sé, se me ocurre la antropología y voy a elegir la economía. Entonces voy a buscar en internet el cáncer desde el punto de vista de la economía o el cáncer desde el punto de vista de la antropología. O sea, es por decirlo, ¿no? Ustedes dependerá cuáles son las ciencias que van a elegir. Y esa información que les va a arrojar en internet, van a colocar, van a leerla, obviamente, para procesar toda esa información y van a colocar la información en la parte de la tablita, pero solo van a indicar las ciencias que eligieron, el título que ustedes encontraron en internet, quizá no fue como lo buscaron, pero salió otro título y ese título se relacionaba con lo que estaban preguntando, lo van a colocar solamente los títulos. Después, las pruebas que presenta la ciencia para lo que se dice sobre el cáncer, es decir, si hubo alguna investigación, si se hizo algún tipo de muestreo, etcétera, pues bueno, acá lo vamos a colocar, qué es lo que realizaron. Hay gráficas, hay diferentes aspectos en cómo se investigó sobre el cáncer desde esas ciencias, lo vamos a colocar. Y después las referencias de los textos consultados. Más que citas con APA, puede ser nada más el link, algo fácil y sencillo. No necesitamos ahorita tal cual enfocarnos en citas de acuerdo a APA. Puede ser nada más les copian y pegan el link para que entonces yo después pueda checar esa información que está dentro de esos links que ustedes están compartiendo. Y finalmente, van a hacer un resumen. Acá sí es resumen, no es tal cual copiar y pegar, pero sí puedo extraer ideas que vienen en la parte de estos textos, en donde de 2 a 3 párrafos, los párrafos tienen que llevar 10 renglones cada uno, van a indicarme qué es lo que se dice sobre el cáncer desde cada una de las ciencias sociales que investigaron. Hay que incluir la importancia que tiene para las personas la información que nos brindan. Entonces, primero, acá tenemos, dice, escribe aquí el resumen de la primera ciencia social, igual, quizá les decía, si estamos enfocándonos tomando como ejemplo la economía, entonces, el cáncer desde el punto de vista de la economía, y aquí coloco el resumen solamente las ideas más importantes del texto que yo leí, ¿vale? 2 a 3 párrafos, cada uno debe de llevar 10 renglones, que serían 20 a 30 renglones, dependiendo de ustedes. En la parte de abajo, la otra ciencia, lo que se dice, resumen, no copiar y pegar tal cual, debe de llevar alguna modificación porque resumen solamente ideas importantes, ideas que aborden el tema y que nos puedan dar un amplio panorama de lo que se estaba trabajando. ¿Ok? Y eso sería todo. Eso sería todo de la actividad integradora número 2. Ya que la tienen ahora sí completa, la suben a plataforma con la nomenclatura, apellidos, guión bajo, nombre o sus nombres, guión bajo. Abreviación de módulo 3, semana 1, actividad integradora número 2. Y bueno, este es otro aspecto que también hay que trabajar, es el foro aprendiendo. Como les mencionaba hace un ratito, aunque no se evalúa, este foro sí forma parte dentro del 5% que les comentaba que se contabiliza en el portafolio de evidencias como participación individual automática. Es todo esto. Entonces, ustedes participen de una manera adecuada, siempre saludando, indicando un saludo, buenas noches compañeros, buenas tardes, saludos a todos, etcétera. Después ya vienen las respuestas a estas opciones de preguntas que nos están dando. Y al final yo siempre les sugiero que sea su firma, no tal cual de una firma como hacemos para firmar documentos. Me refiero a una firma en internet que sería, por ejemplo, nada más incluir su nombre completo, el grupo, y esa sería como que la forma de que ustedes están despidiéndose también, ¿ok? Lo que vamos a hacer es redactar un mensaje considerando las opciones, una acción que la gente de su entorno realiza o que evita realizar, pero no tiene ningún sustento científico. Por ejemplo, la gente que evita pasar debajo de una escalera, ¿no? Ese es mi ejemplo, ¿no? No he visto todavía en el foro
el día de hoy, si es que alguno más agregó alguna otra participación, pero bueno, entonces ya se me ocurre, porque hay mucha gente que no quiere pasar debajo de una escalera, no tiene ningún sustento científico, pero la gente lo realiza y la gente, perdón, lo evita, ¿no? Evita hacer este tipo de acciones. Entonces, no sé, lo podremos compartir, algo así para que tengan idea. ¿Por qué crees que es importante conocer si existen o no existen sustentos científicos para determinadas acciones? ¿Por qué será importante saber esto? Quizá porque la gente de hecho luego ni sabe, ¿no? Nada más van pasando la información y a veces no hay ningún sustento científico, alguna base que diga, ah, pues es realmente por esto y simplemente, y lo hacemos, ¿no? O no lo hacemos. Entonces, por eso es importante que ustedes compartan aquí. Y también, bueno, les indicaba yo al inicio de la sesión, indicar el horario para las próximas sesiones síncronas, pero bueno, ya hemos comentado que los lunes a las 8:30 de la noche vamos a estar llevando a cabo las siguientes sesiones síncronas para que ustedes tengan todos los demás días para trabajar en las actividades. Así ustedes la ven en el día lunes, tienen la certeza de lo que van a trabajar y empiezan a realizarlo martes, miércoles para que lo puedan subir también con tiempo a plataforma. Además, en esta ocasión vamos a tener una actividad socioemocional. La actividad socioemocional generalmente la retoma la tutora de ustedes, entonces solamente hay que revisar. Se trata sobre el estado emocional y cómo influye en cómo vivimos las diferentes situaciones que se nos presentan y por qué es importante reconocer estos estados emocionales y regularlos. También, sobre todo basándose en esta parte de la actividad socioemocional, hay un cuestionario, el cuestionario socioemocional que se cierra el domingo 22 de agosto a las 23:55. No hay más, ahí no aplican las extensiones, no se aplica que otra vez les pueda habilitar la plataforma porque de esto no tengo control, pero si ustedes la realizan con tiempo, les agrega a su calificación final un 5%. Entonces, con tiempo y lo van subiendo. Además, dos actividades formativas que también les comentaba como parte del porcentaje del 5% de participación individual automática que la plataforma les da por haber realizado estas actividades. Entonces, actividades formativas, hecho histórico y conocimiento científico. Son actividades que sirven para reforzar lo visto y sobre todo les da ideas de cómo pueden ir respondiendo en sus actividades integradoras. Le tienen que dar enviar todo y terminar para finalizarlo y sobre todo para guardar las respuestas y se considere en su plataforma, ¿no? Estas son mis sugerencias generales, de acuerdo no a lo que todavía he checado con sus actividades porque hasta apenas las voy a revisar el día de hoy, pero sí es de acuerdo a la experiencia que ya tengo en otros módulos que he impartido del módulo 3, pues bueno, en otros grupos, entonces solamente se los sugiero. Participaciones en foro, yo les sugiero que siempre revisen la ortografía. ¿Cómo lo podemos hacer? Porque a veces el foro no indica, no nos permite ver cuál es el error, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es abrir un archivo en Word. En ese archivo en Word empiezo a escribir toda mi participación. El autocorrector mismo de Word nos va a marcar en rojito una línea rojita abajo de la palabra que está mal o está incorrecta. Entonces, lo que podemos hacer es corregirlo y así lo copiamos porque nuestra participación la copiamos y la pegamos en el foro y estamos trabajando ahora sí con la ortografía revisada. Guardar con la nomenclatura solicitada todos sus archivos. Sobre todo les da un mejor control a ustedes, porque a veces ya tienen ya mezclados ahorita módulo 1, desde módulo propedéutico, módulo 1, módulo 2, y ese es el módulo 3, y a veces se pueden confundir un poco y subir actividades que no corresponden. Entonces, para eso hay que indicar la nomenclatura adecuada. El uso de muletillas, generalmente cuando les estoy solicitando, les están solicitando en las actividades el indicar tu punto de vista, ¿no? ¿Qué opinas, por ejemplo, del cáncer, etcétera? Y ustedes empiecen su participación. Pues yo creo que el cáncer, o me parece que el cáncer, otra podría ser, bueno, el cáncer considero, no son necesarias, las ocupamos a veces sí cuando hablamos y por eso se llaman muletillas, pero no son necesarias para cuando estamos trabajando en una redacción, así que lo podemos eliminar por completo y se entiende perfecto. De hecho, les doy unas sugerencias, ¿no? ¿Quieres iniciar tu participación? Puedes decir, desde mi punto de vista, el cáncer es esto y esto y esto, ¿no? O en mi opinión, el cáncer se hereda por esto y esto. O de acuerdo a lo revisado, el cáncer se deriva del estilo de vida de las personas, etcétera. Ustedes
de acuerdo a lo que tengan en mente, su punto de vista, pueden ocupar estas formas. Les decía, para iniciar su participación, su redacción y para que sea también una forma un poquito más formal de trabajar. Recordar que los trabajos deben ser agradables a la vista. Esto incluye colores, tipografía, tamaño de imágenes. Sugiero no cambiar los colores de las respuestas, por ejemplo, para que yo identifique que es una respuesta, la escriben en negritas o en rojo, o le ponen un subrayado. No es necesario, porque yo leo toda la actividad, desde su portada hasta la parte, el punto final que ustedes incluyen de sus actividades, todo lo reviso. Entonces, puedo identificar cuándo son las respuestas, no es necesario cambiarle el color. La tipografía que sugieren las reglas de etiqueta en Prepa Línea C son Arial de 12 puntos y en color negro. Entonces, todo lo demás no es necesario. Responder a las preguntas planteadas ya que sugieren una reflexión, concluyen un tema visto. Por eso se les pregunta, ¿cuál es tu punto de vista? Dame una conclusión, ¿no? La brevedad en las respuestas no está reflejando precisamente que ustedes estén realizando una reflexión, que haya un análisis, etcétera. Entonces, les sugiero que va vinculado al punto de abajo, les sugiero pegarse las indicaciones. Si dice 5 líneas, hagan esas 5 líneas. Si indica 2 párrafos, 3 párrafos de 10 líneas cada uno, apéguense a eso para que tengan un buen puntaje dentro de las primeras actividades. Y en todas, ¿no? Pero ahorita estamos enfocándonos en primera semana. El plagio, tanto parcial o total, debe realizar una paráfrasis. Yo les sugiero, porque muchas veces dicen, bueno, yo ya subí mis respuestas y al final incluí las fuentes que consulté o de dónde tomé esas respuestas. Pero acá yo no le estoy preguntando. Un ejemplo, nada más porque las estoy viendo aquí. Pero, por ejemplo, yo le pregunto o se le está preguntando en la actividad a Ivette. Entonces, ¿qué opinas acerca del cáncer, por ejemplo, no? ¿Consideras que es debido al estilo de vida de una persona o es heredado? Ivette se busca en internet y quizá Luz ya publicó su actividad de que Luz es de otras generaciones, supongamos, ¿no? Luz es de otras generaciones y ya subió sus actividades a plataforma y entonces Ivette copia y pega. No es el caso, solamente es un ejemplo, les recuerdo, y solamente el Ivette copia las respuestas de Luz que ya había subido a internet. Entonces, yo no le estoy preguntando qué opinan los demás estudiantes. No se le está preguntando qué opina Luz. Lo que se está preguntando es qué opina Ivette. Lo mismo pasaría qué opina con Mari, qué opina María Candelaria, qué opina Lilian, ¿ok? Se les pregunta específicamente a ustedes y cada uno de ustedes, no lo que opinan todas las demás personas. Por eso es que cuando ustedes incluyen al final la fuente que consultaron, están incurriendo en plagio porque están copiando las ideas tal cual de otras personas. Lo que sugiero, si es que van a retomar de alguien más, es entre comillas, van a ustedes a indicar la participación. Supongamos que el mismo ejemplo, que Luz ya subió su participación a internet y que entonces Ivette está buscando en internet, pero pone entre comillas. De acuerdo a la autora Luz, y entre comillas, escribe todo lo que la autora Luz nos dio a entender, ¿no? O publicó en sus artículos. Cierra las comillas y entonces Ivette ahora sí explica con sus propias palabras lo que la autora Luz quiso dar a entender, ¿va? Con esa manera, ustedes están evitando que lleguemos a cometer plagio, porque eso es algo es como una línea súper delgadita entre a veces, y eso me acaba de pasar en el módulo que acabo de cerrar el día de ayer, me pasó eso precisamente, que se confundían y entonces ya hasta que se fue el cierre de módulo es cuando me dicen, pero pues es que ¿por qué? Yo nunca entendí, pero ya era el cierre de módulo y entonces ¿cómo les puedo ayudar? Y no se dieron cuenta que desde cuando les avisé que era lo que tenían que trabajar. Entonces, solamente es eso, ir trabajando de manera honesta, de manera auténtica. Recuerden solamente por qué están aquí, por qué decidieron estudiar la prepa en línea. Porque quizá quieren tener mejores oportunidades de trabajo, quieren tener una mejor calidad de vida, solamente por el gusto de haber terminado un bachillerato, pues bueno, eso es importante porque sobre eso ustedes van a ir realizando. Esa es como que la meta final, ¿no? Pero antes van a ser diferentes metas pequeñitas que van a ser logros, que van a permitir que ustedes lleguen a su meta final. Entonces, traten de enfocarlo a eso. Si el módulo 3 quizá no está tan fácil para algunos, no está complicado. Si nos apegamos a lo que les acabo de indicar, no hay mayor complicación, solamente
trabajémoslo con tiempo. A veces las carreras, a veces el limitado tiempo que ya llegan a tener, hace que ustedes digan, me voy por lo fácil, ya lo copio, lo pego y listo. Pero no es el primer módulo que tengo del módulo 3, ya llevo 8 años trabajando en prepa en línea, entonces ya a veces ya son ideas que ya me sé y digo, bueno, esto ya lo vi en internet, esto ya lo tengo en este sitio, este lo tengo en otro buscador de plagio, etcétera. Entonces, no los estoy ahorita indicando que ustedes sean, ¿no? Solamente les digo y les comparto la experiencia que he tenido con otros grupos para que ustedes no lo cometan y sobre todo para que lo eviten. De cualquier manera, yo les voy a compartir este archivo que se llama ¿Qué es plagio y cómo evitarlo? En esta parte de la actividad, bueno, aquí ahorita ya me adelanté a las diapositivas porque nada más me iba a enfocar a la parte que les decía, cómo darle cita o crédito al autor que está dando esta información. Y en la parte de abajo viene las comillas que yo les decía, viene el nombre del autor, pero también siempre acuérdense, incluir su opinión. Es súper importante que ustedes expliquen lo que acaban de anotar entre comillas. Ahora sí, de esa manera, sí están dándole crédito al autor, sí están ustedes también compartiendo sus propias ideas y al final me incluyen las fuentes consultadas y ahí sí no hay ningún problema para que ustedes puedan tener una actividad auténtica. Lo importante también sería un parafraseo. El parafraseo es, por ejemplo, vimos una película, vimos una serie, vimos algún partido de fútbol. Ya lo vimos y yo se lo voy a platicar a alguien más porque yo ya lo vi y entonces se lo quiero comentar qué es lo que ha sucedido. Y al momento de estárselo comentando, ya lo estoy parafraseando. Entonces, esa es otra forma de que ustedes puedan ubicar cómo es parafrasear. Cuando ya lo leí en una parte de internet, pero yo lo explico a alguien más, se lo explico algún familiar, se lo explico a un compañero, etcétera, a algún amigo, ese es el parafraseo. Y eso es lo que también pueden ocupar para evitar que se incluya o se incurra, perdón, en plagio dentro de sus actividades, ¿ok? Yo confío en que van a hacer actividades auténticas, que van a ser originales, sus propias ideas las van a compartir y por eso no hay problema, pero no está de más indicarles cómo lo pueden evitar por si llegara a haber algún caso, que esperemos que no. ¿Va? Pues bueno, esta es la parte de que los voy a compartir en unos momentos en la plataforma para que vayan checando, vayan viendo este material que yo les preparé y así puedan tener mayor claridad sobre lo que hay que trabajar. Después, evitar el uso de mayúsculas en toda la redacción. Ustedes hagan de cuenta que todos estos escritos que yo les puse, lo pusieron en mayúsculas de acuerdo a las reglas de la etiqueta, es como si yo les estuviera gritando. Entonces, por eso sería agresivo, ¿no? Por eso siempre se les sugiere ocupar así como tal cual lo ven, mayúsculas y minúsculas para darle sentido a un texto que no sea así tal cual como escribimos. Entonces, actividades no aprobadas también. En actividades no aprobadas y que quieren ser mejoradas para incrementar calificación, solamente las actividades que no son aprobadas pueden mejorar calificación siempre y cuando sea dentro de la semana en curso. Hoy empiezo a revisar, entonces tendrían jueves, viernes, sábado y domingo para modificarla si es que no fue aprobada. Y extensiones, 72 horas después de finalizado el tiempo establecido, deberá estar en plataforma, solicitarlo con anticipación y con la actividad realizada. Si se acaba la sesión, volvemos a ingresar con el mismo link y yo aquí las espero para que continuemos con la última parte que nos falta, ¿sale? Pero bueno, entonces les decía, la extensión, la pido, se cierra el día domingo, tengo día lunes, martes y miércoles de la siguiente semana para solicitar una extensión, pero a más tardar el día miércoles debe de estar en plataforma, entonces tú el día lunes y martes me la solicitaste con actividad ya trabajada, ya realizada para que sea más fácil de subirla a plataforma.